Con la reciente salida del juego del Calamar 2, se han empezado a viralizar en las redes imágenes y vídeos de los años 80 que demuestran que el juego del calamar se hizo, fue real y por tanto la serie estaría basada en hechos reales. Las imágenes son idénticas a las que vemos en la serie, incluso los uniformes son casi iguales. El caso real del juego del calamar sucedió en 1986 y muchos medios de comunicación habituales han hablado de este tema. Para hablar de ello debemos viajar hasta los años 70, concretamente en Corea del Sur. Recientemente habían sufrido una época de guerra y ahora se encontraban viviendo la postguerra como tal. Esta dejó un sinfín de coreanos sin hogar, pasando hambre en las calles, las cuales se llenaron de vagabundos, que un día antes de la guerra eran personas con hogar. Las deudas, el hambre y la miseria gobernaban las calles, por lo que un grupo de la élite decidió formar una campaña conocida como Brothers Home. La iniciativa era dar asistencia social a aquellos que lo habían perdido todo. Lo más curioso es que solo podían asistir personas de las edades comprendidas entre 18 y 65 años. Lo cual ya levantaba sospechas, pues su lema era que se enfocaba justamente en los más vulnerables. Pero en esta iniciativa no podían entrar ni niños ni ancianos. En esta asociación a los asistentes se les brindaba con ayuda humanitaria y formaciones para desarrollar distintos trabajos para las fábricas que tenía esta asociación. Para el gobierno de Corea todas estas personas eran impuras, por lo que a través de esta asociación podían limpiar las calles de lo que a ellos les parecía algo inadecuado. Constantemente se puede dejar entrever que la asociación Brothers Home tenía intenciones de conseguir trabajadores fáciles a los que no tener que pagar. Además, de esta forma le hacían un horrible favor al gobierno, que era limpiar las calles. Algo no muy lejano a la serie, que parece que pretende erradicar a los jugadores con el pretexto de darles una segunda oportunidad. El gobierno quería literalmente esconder lo que para ellos era basura y ensuciaba la imagen del país. Horrible, pero cierto. Además, justamente en Corea se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de 1988, por lo que era urgente esconder a todas esas personas que consideraban que mancharían la imagen para los Juegos Olímpicos. Aquí es cuando todo comienza. Mientras se celebraban los Juegos Olímpicos en las calles, se celebraban los Juegos del Calamar al estilo años 80 en Brothers Home. Brothers Home se hacía ver como una asociación que ayudaba a las personas sin techo, pero esto solo de puertas hacia afuera, pues de puertas hacia adentro la realidad era un calvario. Hacían que estas personas fuesen humilladas, trabajaran excesiva e incansablemente, haciendo trabajos forzados sin siquiera recibir algún tipo de compensación económica por esto. Las aislaban por completo de la sociedad y para colmo las vestían con ropa tan similar a la de la serie como podemos ver ahora mismo en pantalla. Además les daban raciones de comida excesivamente escasas. Solo podían ducharse una vez a la semana e incluso a veces menos. Solo contaban con una habitación para todos llena de literas. Estamos hablando de entre 40 a 100 personas confinadas en una sola habitación, rodeadas de olores y poco espacio. Algunos tenían que incluso compartir su litera entre 4 personas, siendo literas individuales. Y como puedes ver, cada palabra que decimos se asemeja muy claramente a los Juegos del Calamar, ya que literalmente en la serie comparten todos una misma habitación llena de literas y un único espacio para todo, tal cual como hacían en Brothers Home. Pero lo peor de todo es que esto es solo el comienzo. El gobierno seguía solicitando más limpieza de las calles, por lo que les pidieron que incluyeran muchas más personas en la asociación, de forma que no quedase ni un solo indigente en las calles. Lo más horrible es que al querer eliminar a todos de las ciudades, comenzaron a hacerlo en contra de su voluntad, y todo empezó a oscurecerse, ya que todos los niños que veían solos los reclutaban. Incluso se llevaron en contra de su voluntad a los vendedores ambulantes sin licencia o de puestos más pequeños, para que las ciudades lucieran tal y como el gobierno deseaba. Impusieron como jefe de esta organización a gente que rozaban un poco el perfil de la psicopatía y que al ejercer un puesto de poder empezaban a disfrutar maltratando a los reclusos. Conseguían siempre, pero literalmente siempre, el orden a través de la violencia, tal y como sucede en la serie con los guardias de traje rosa. Todo fue creciendo más y más, y es que empezaron a sacar a los niños directamente fuera de Corea, diciendo que los estaban adoptando, pero nada más lejos de la realidad, los estaban echando literalmente de ahí. Se decía que iban con familias ricas de otros países, pero nadie consiguió jamás conocer una, ni hablar con ellos. Es como si jamás hubieran existido esas familias a las que se suponía que daban en adopción a los niños. ¿Dónde estarán realmente esos niños? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Se lucraron de algún modo oscuro con ellos? Todo lo que sucedió dentro de Brothers Home es tan macabro que ni tu propia mente jamás podría imaginarlo. Si tan solo mencionásemos una sola de esas cosas, y siendo una de las más suaves, YouTube podría taparnos este contenido por ser un vídeo con contenido demasiado fuerte. Pero te puedes imaginar y hacer una idea de por dónde vamos, qué queremos decirte y de las cosas que pudieron llegar a suceder.
Se empezaron a lucrar de estas personas, consiguiendo mano de obra gratuita para todo lo que querían. Ya no solo trabajaban para las fábricas, sino que además acababan su jornada en la fábrica, las cuales eran trabajos muy laboriosos y pesados, y les ponían a fabricar el merchandising de los Juegos Olímpicos, para después llegar a su hogar, que nunca fue un hogar, y recibir malos tratos. Y evidentemente todo esto en contra de su voluntad. Lo cierto es que es casi peor que el juego del calamar. Es cierto que no les obligaban a jugar a juegos como en la propia serie, pero es que cuando se destapó toda la horrible realidad que había detrás de esta asociación, se descubrieron tales horrores y humillaciones que el juego del calamar es hasta suave a su lado. Se dice que más de 500 personas perdieron la vida dentro de este confinamiento, y aunque no fue a través de juegos, sí que acabaron con sus vidas. E incluso de una forma peor, los vejaban hasta la muerte, y sin compensación económica final para los que quedaban con vida, como pasa en la serie, sino que continuar con una vida de horrores, abusos y explotación. Y es que recibían abusos de todo tipo, los encerraban en espacios mínimos, les obligaban a convivir con sus excrementos, y cabe destacar que la comida brillaba por su ausencia. Este caso no es tal cual al de los juegos del calamar, porque la serie, el fin era una compensación económica por ganar. Sin embargo, en Brothers Home, te engañaban diciendo que recibirías ayudas sociales y una reinserción en la sociedad, pero nada más lejos de la realidad. Eso sin mencionar los casos en los que fueron llevados en contra de su voluntad. Eran verdaderos esclavos que recibían palizas y humillaciones que en muchos casos acababan con sus vidas. Al lado de esto, el juego del calamar es hasta algo suave, pero sin duda ambos casos son horribles y duros. Pero lo mejor viene cuando hablamos de lo siguiente. Eso sí, antes de ello cabe mencionar que hay muchas similitudes entre ambos, y por ello se cree que el creador de la serie tomó inspiración en el oscuro caso de Brothers Home para realizar la serie del juego del calamar. Sin duda, la mayor conclusión es que al fin y al cabo, en todos los casos los de arriba se lucran por las desgracias ajenas. Y al final, los menos favorecidos en la sociedad siguen siéndolo sea como sea, y son por desgracia vistos como el último eslabón de la cadena. Pero el dato más increíble y curioso es que podemos relacionar el caso del gobierno de Corea en los años 80, que tenía ese afán por limpiar las calles, con los VIPs del juego del calamar. Es como si claramente el gobierno fuera representado por ellos, dejándonos ver que son los que mueven los hilos y los que llevaron principalmente la asociación de los horrores, Brothers Home. Lo peor de todo es que si hablamos de la fiesta de los Rothschild en 1972, nos damos cuenta que llevaban máscaras idénticas a la de los VIPs. Los Rothschild fueron una importante familia de la élite de la época de los años 70 a los años 80. La noche del 12 de diciembre, concretamente, de 1972, se llevó a cabo una fiesta por la icónica dinastía de banqueros que llegó a poseer la fortuna más grande en la historia del mundo moderno. Esta familia, la familia Rothschild. Lo extraño fue la temática. Se basó en trajes raros, máscaras y cabezas surrealistas. Si nos fijamos en las fotos, son idénticos a los VIPs del juego del calamar. Entre este grupo de selectos invitados resaltó Salvador Dalí y Audrey Hepburn, quienes recibieron una invitación con palabras impresas sobre el cielo azul. El mensaje estaba escrito al revés para que solo pudiera ser descifrado al mirarlo en un espejo. Al llegar a la fiesta, una horda de gatos, que eran sirvientes disfrazados, recibieron a los invitados. En el siguiente salón fueron recibidos por un hombre con sombrero de naturaleza muerta y María Elena usando unos cuernos de ciervo. Finalmente los invitados eran encaminados al lujoso salón principal que contaba con un sinfín de elementos surrealistas, simulaciones de obras de arte, maniquís, muñecas desmembradas, velas, entre otras cosas raras. Esta fiesta se relacionó con una secta de poder entre la élite y cómo ellos se juntaban para llevar a cabo diversas reuniones perturbadoras y extrañas, en las que hablaban de cómo mover los hilos de la sociedad. Esta familia parece también un claro guiño en la serie a través de los VIPs y el uso de sus máscaras, idénticas a las de la serie. Y ya llegados a este punto queremos saber cuál es tu opinión. ¿Acaso esta historia tiene algún tipo de similitud con los juegos del calamar? ¿Se basaron acaso en esto para crear la famosa serie de Netflix? Coméntalo aquí debajo y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un buen like si te ha gustado. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, yo soy Ruti. Yo soy Dani. Y esto es Kaleidoscape. Chao. Sean felices.